Tan bueno. Como siempre, el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. ¿Cómo están, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Como saben, este es un programa del Centro RT de Humberto del Castillo Drago, donde intentamos darles una serie de recursos para vivir una adecuada salud mental, para conectarse y vivir también comprender la dimensión psicológica, los fenómenos psíquicos, abrirse a la virtud, a la reconciliación personal. Entonces, en Aló Psicólogo, lo que tratamos, mis queridos amigos, es de generar un diálogo, una conversación. Así que desde allá invito a todos los amigos que se están conectando, que compartan el video, para que más personas se enteren. Hoy día tenemos un tema muy interesante, un tema práctico, una herramienta práctica, que es la respiración diafragmática. En tiempos de mucha ansiedad, de mucho pánico, herramientas como esta de la respiración diafragmática nos ayudan mucho. Pero eso ya lo vamos a trabajar entonces el día de hoy con nuestra invitada, que es la psicóloga Sandra Joana. Sandra Joana, cordial saludo, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Hola, buenas noches. Un gusto también saludarlo y saludarles a todos. Es una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Muy bien, Sandra, cuéntanos un poquito, ya te graduaste unos meses, hiciste el diplomado, bueno, estás en esa búsqueda, digamos, de consultantes y de ir avanzando con el tema de la psicología. Cuéntanos un poquito tu experiencia en Arete y todo eso. Sí, pues me gradué en abril del año pasado. Ujú. Mm, hice un diplomado en psicología clínica, también el diplomado en psicoterapia, la reconciliación del Centro Arete. Hice mis prácticas y estoy haciendo mi voluntariado en el centro también, donde eh, he tenido parte de mi formación como psicóloga y como persona. Y, y ya pues así a rasgos generales como Sí. eso. Cuéntanos un poquito, bueno, a los amigos que nos están viendo o que nos van a ver, porque este video luego se sube al canal YouTube, que aquí en el Facebook. eh, Invitamos a los psiquiatras y psicólogos interesados en la psicoterapia y la reconciliación. Justo vamos a empezar una corte el 13 de marzo. Cuéntanos un poquito cómo te fue con ese diplomado, en qué te formaron, etcétera. Cuéntanos un poquito, sí. Pues fue muy enriquecedor el poder llevar la psicología desde el enfoque propio, que el mío es el humanista, llevarlo desde mi propio enfoque a poderlo enriquecer con la psicoterapia y la reconciliación, el poder llevarlo a un proceso como más profundo y de poder ayudar a conocer, reconocer, perdonar y sanar las heridas afectivas. Mm, Ya de pronto tenía algunas ideas cuando hice mis prácticas Ujú. con las psicólogas del centro que me acompañaban, entonces ya tenía algunos conocimientos, las mismas formaciones que fuimos teniendo con lo mismo también los staff psicológicos que se hacen durante el voluntariado, ya iba teniendo algunas ideas, pero ya al hacer el diplomado fue el poder entrar más a fondo, conocer más y poder acoger también otros enfoques de la psicología para poder llevar a cabo ese proceso de sanación de heridas afectivas. Muy bien, Sandra, excelente. Entonces, recordamos a los amigos los que están, los psicólogos, los psiquiatras interesados en este diplomado. Es un diplomado virtual que dura 10 semanas.
y es el paso a paso, ¿no? Es el paso a paso de lo que es la psicoterapia y la reconciliación. Siempre hay que presentar un estudio de caso, ¿no es cierto? Y también hay todo hay un módulo, digamos, que es sobre... muy bien. Listo, Sandra. Entonces, ¿qué te parece si vamos abordando ya el tema de la respiración diafragmática, ¿no? Es una herramienta potente para el pánico, para el estrés, para la ansiedad. Sandra, estás sin micrófono. No te estamos escuchando, qué pena. Ya, ahora sí. Devuélvete, porque estuviste siempre sin micrófono. Yo decía, ¿qué pasa? Hasta Listo, que- listo, Dale. listo. Sí, tendremos 4 puntos importantes donde hablaremos en general, pues, qué es la respiración, la importancia y su función de la respiración en general. Después ahí sí nos enfocaremos un poquito en qué es la respiración diafragmática, qué es el diafragma y cuál es su función. Después algunos de los beneficios a nivel general, tanto físicos como psicológicos. También, por último, entonces ya haremos un pequeño ejercicio de cómo respirar con el diafragma, una experiencia que compartiremos todos. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, decimos entonces que la respiración es el gesto más importante y al mismo tiempo más natural que hacemos todos los días. El hombre puede sobrevivir sin comida y agua durante unos días, pero sin respirar muere a los pocos segundos. El oxígeno es esencial para la vida. Permite el funcionamiento del cerebro, hace metabolizar los alimentos y ayuda a eliminar las sustancias de desecho del organismo y regenera las células. Para la Real Academia Española, menciona que la respiración es dicho de un ser vivo, el cual es absorber por pulmones, branquias, tráquea, etcétera, tomando parte de las sustancias que lo componen y expelerlo modificado. Pero además también lo refiere a descansar, aliviarse del trabajo, salir de la opresión o del calor excesivo o de un agobio o dificultad. La respiración señalada por el visible descenso y ascenso de la caja torácica, que sería la parte superior, es una de las funciones fundamentales del organismo humano y depende de la expansión y vaciado de los pulmones. El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, como son la nariz, faringe, laringe, tráqueas, bronquios, y los pulmones, a los que se les encomienda la tarea fundamental de suministrar oxígeno a la sangre y liberarla del dióxido de carbono. Para realizar estas dos funciones, el acto respiratorio se desarrolla en 2 fases, la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, el aire rico en oxígeno entra en los pulmones gracias al movimiento y la expansión de la caja torácica, que aumenta de volumen. El diafragma, el músculo situado entre la cavidad torácica y el abdomen, juega un papel importante. En posición de reposo tiene forma de cúpula, pero durante la inspiración se aplana y al mismo tiempo los músculos intercostales se contraen, empujan hacia arriba y hacia abajo, fuera de la caja torácica. Como resultado, los pulmones también se expanden. Bueno, así más o menos a rasgos generales. Vamos a ver un poquito más qué es a fondo la respiración diafragmática. Para Luciano Rispoli,
dice que se podría suponer que dado que la respiración es tan importante y automática, todo el mundo puede hacerlo. Y obviamente esto es cierto, pero es igualmente cierto que no todos lo sabemos hacer claramente, correctamente. De hecho, la mayoría de las personas respira superficialmente, llenando sus pulmones de aire solo en pequeña medida y en consecuencia viviendo en un estado constante de mala oxigenación, sin poder beneficiarse de los músculos, de los muchos beneficios de la respiración correcta. La explicación más obvia está ligada a la sociedad moderna en la que vivimos y el consiguiente estilo de vida que nos obliga a llevar. El sedentarismo, el estrés, son temas predominantes de nuestros días. Ahora, ¿qué es el diafragma y cuál es su función en la respiración? El diafragma es un músculo abombado y aplanado, una especie de triángulo situado en el centro del tronco que cubre de la cavidad torácica separada de la cavidad abdominal y tiene un papel fundamental en el proceso respiratorio. De hecho, mientras los pulmones tienen un papel pasivo, el diafragma, a través del movimiento de contracción y relajación, asegura una respiración correcta y profunda. Cuando inhalamos, el diafragma se contrae, bajando para permitir que los pulmones se llenen de aire, mientras el vientre se hincha. Viceversa, durante la exhalación se relaja y a medida que asciende, permite el vaciado parcial de los pulmones. ¿Por qué aprender a respirar con el diafragma? La respiración diafragmática es una respiración natural e ideal. A pesar de ello, nuestra respiración suele ser torácica y superficial y no nos permite incorporar todo el oxígeno que somos capaces de introducir en nuestro cuerpo cuando respiramos a través del diafragma. Muchas veces cuando acompaño a las personas que he tenido el gusto de acompañar y que estoy acompañando en el momento también, los llevo a recordar un bebé respirando. A un bebé cuando respira siempre se le ve su estomaguito subir y bajar. Nosotros de adultos muchas veces lo olvidamos y ya lo que se ve es el pecho como cansado y fatigado, tratando de poder llevar oxígeno. La respiración diafragmática, en cambio, produce parasimpaticotonía. El sistema responde de los momentos de calma, tranquilidad y relajación. El estómago y los intestinos están en movimiento. La sangre fluye más lentamente, se liberan endorfinas y proteínas en la circulación que producen una intensa sensación de bienestar. El organismo no tiene que enfrentarse a ninguna situación que requiera acción intensa, decisiones rápidas, concentración, prontitud de reflejos, fuerza o disposición. En un funcionamiento saludable, un individuo debe poder regresar a la respiración diafragmática siempre que ya no tenga la necesidad de activarse para enfrentar situaciones de alarma, peligro o lucha. En los niños esto es claramente visible. La respiración diafragmática está claramente presente en la mayor parte del tiempo, incluso cuando están haciendo esfuerzos físicos. Si no hay movimiento de alarma, la respiración sigue siendo diafragmática. Pero en el curso del desarrollo evolutivo, lo que les comentaba, debido a las presiones negativas del entorno, este funcionamiento saludable puede sufrir alteraciones. Se pierde la capacidad de redescubrir varios tipos de respiración dependiendo de las circunstancias externas. Se pierde la capacidad de volver a la respiración diafragmática y se queda atrapado en un tipo diferente de respiración que se vuelve crónica, permanentemente presente incluso cuando no hay necesidad. Si un niño a menudo está alarmado, temeroso, el diafragma se endurecerá, la respiración se cortará y con el tiempo nunca volverá a ser diafragmática, sino que siempre permanecerá alta en el pecho. Por eso la respiración diafragmática es lo que nos interesa en terapia. Es lo que hay que recuperar para recuperar también una importante capacidad de regulación de todo el cuerpo, para recuperar la relajación, la calma y el bienestar básico. Sí, Eso. Sandra.
Sí. Tengo un comentario y a ver si lo dialogamos un poco. Antes de entrar a los beneficios, si quieres te devuelves a la siguiente. Creo que los amigos que nos escuchan o que nos van a escuchar luego por las reproducciones del video, es importante que nos entendamos que el hombre es una unidad bio-psico-espiritual. Es decir, tenemos una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión espiritual. Y la dimensión social es transversal, digamos, a estas tres dimensiones, porque lo social tiene que ver con lo espiritual, con lo psicológico y con lo físico, ¿no? Entonces, tú, Sandra, estás explicando de manera muy sencilla lo que es la respiración diafragmática y el impacto que tiene esta respiración diafragmática pues, en la salud de las personas, y ahora vas a explicar también en la salud mental, concretamente, por ejemplo, en el estado de ánimo, ¿no? Entonces yo pienso, digamos que, claro, ahora con todos los estudios, los adelantos de la neurociencia, neurobiología, y con los adelantos de la ciencia en general, creo que en nuestra sociedad ahora estamos insistiendo mucho en lo saludable, en la salud integral, ¿no? En cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay estudios que hablan que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, el 80% de las enfermedades tienen una base emocional, afectiva, psicológica, ¿no? Entonces, recursos como la respiración diafragmática son importantes. Por lo que tú decías al inicio, ¿no? Sandra habló y sustentó todo esto desde lo importante que es el oxígeno para la vida humana, la respiración, ¿no? Y muchas veces, con cosas tan sencillas como respirar adecuadamente, porque no las hacemos, ¿no es cierto? Podemos perder, digamos, una serie de alternativas o posibilidades que tenemos de estar sanos o de estar saludables, ¿no? Entonces creo que eh, si todos le dedicamos un poco de tiempo a esta respiración, a respirar adecuadamente, bueno, hay varios tipos de respiración. Ahora Sandra ha querido regalarnos esta noche lo de la respiración diafragmática, pero me parece muy importante, ¿no? Todo lo que estás diciendo. Listo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que es en realidad muy importante y básica. Y con el tiempo la olvidamos. Algunos de pronto, para algunas personas es más fácil, para otras personas de pronto es más difícil retomar de nuevo este tipo de respiración, pero es muy válida. Claro, y muchas veces, por ejemplo, el pánico, o sea, digamos, el pánico es como el culmen de la ansiedad, ¿no? Y que tiene muchos síntomas físicos. Entonces uno llega al pánico, por ejemplo, porque no está respirando bien. Y uno puede regular el pánico, uno puede regular el estrés, y uno puede regular la ansiedad con este tipo de respiraciones, ¿no? Pero bueno, ahí ibas a hablar de los beneficios, creo. Sí, ahí irá un poquito de todo. Bueno, pues gracias a la respiración diafragmática, como decíamos, obtenemos varias ventajas. Entre las más importantes está la primera, que es la mejora, pues, la mejora de la oxigenación en la sangre. Con cada respiración, el cuerpo toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Lo que, sin embargo, probablemente nadie haya explicado es que cuando se respira, se infla el pecho y no el vientre. Solo se usa la capacidad de los pulmones, pero limitadamente, que es lo que terminamos haciendo ya de adultos cuando no respiramos bien. Con la respiración clavicular, parte superior, también llamada accesoria, en la que se utilizan los músculos de los hombros y el pecho para expandir la caja torácica, los pulmones se llenan solo al 30% de su capacidad total. Por el contrario, las técnicas de respiración que involucran correctamente el diafragma permiten que los pulmones se llenen por completo,
llegando incluso a triplicar la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Además, al no utilizar los músculos accesorios de la respiración, no se cansan y no provocan tensión y dolor en el cuello, los hombros, en la cervical, aspecto fundamental para el bienestar del esqueleto y los músculos. Como segundo beneficio, encontramos la mejora de la digestión y eliminación de sustancias de desecho. Durante la respiración diafragmática, el diafragma se mueve hacia arriba y hacia abajo, estimulando el nervio vago. Aquí, pues, hablar del nervio vago en este momento no podríamos porque nos extenderíamos mucho, pero ese es un tema también muy importante para hablar. Sí, El cual ahí, es un... ¿Sí? sí, dile la idea y me das la palabra, sí. Sí. No, que decía que pues es un nervio principal del sistema nervioso parasimpático. Sí, y simplemente una palabra, ¿no? El nervio vago se llama vago no porque que no haga nada, sino al contrario, es porque tiene mucho movimiento, ¿no? Entonces viene aquí desde el cerebro, desde la parte baja de donde empieza aquí el tallo cerebral, y va a bajar, ¿no? Hasta el estómago, ¿no? Y va a llegar al simpático y al parasimpático, y va a tomar contacto con los órganos más importantes del ser humano. Entonces, por ahí estamos prácticamente conectados y vienen todo el tema de las emociones. Vamos a hacer un algo psicólogo sobre el nervio vago, pero es fundamental. Entonces, con esta respiración diafragmática, una de las cosas que se hace también es estimular el nervio vago, ¿no? Sí. Y esto juega un papel muy importante porque es determinante dentro de esta respuesta fisiológica conocida como descanso y digestión, o la fase en la que el organismo absorbe los nutrientes de los alimentos que ha ingerido y activa los mecanismos de regulación celular para reparar todas las microlesiones que se sufren durante el día. La respiración diafragmática también estimula los ganglios linfáticos y asiste al sistema linfático, en el que se recogen todos los desechos y toxinas antes de ser eliminados, aumentando su funcionalidad en 15 veces. Finalmente, la respiración diafragmática también ayuda al sistema circulatorio. Este último también juega un papel importante en la eliminación de desechos y en la purificación del cuerpo. Otro de los beneficios es que ayuda a relajar tanto cuerpo como mente. Respirar con el diafragma te ayuda a pasar del estado de lucha o huida, en el que el cuerpo está preparado para reaccionar ante el peligro, al mencionado estado de descanso y digestión, en el que el cambio prevalece una sensación de tranquilidad y relajación. Les doy un ejemplo para aclarar la diferencia entre los dos. Piensa en un momentico. ¿Recuerdan la última vez que se asustaron? ¿Qué pasó con el aliento? ¿Qué pasó con la postura? ¿Qué pasó con el nivel del estrés? Ahí irán recordando ciertas partes de lo que fue pasando físicamente, mentalmente, en las emociones. Hay muchas cosas que fueron pasando. Probablemente en estas situaciones, seguro que has notado que tu respiración se paraliza y luego se corta. Es rápida. Todos los músculos del cuerpo se han contraído y el estrés obviamente se ha disparado. Esto es lo que sucede dentro de tu cuerpo cuando estás en ese estado de lucha o huida. Puede que no te des cuenta, pero por preocupaciones familiares o laborales, muchos compromisos diarios y un estilo de vida cada vez más agitado, aunque de forma menos evidente, pasas la mayor parte del día en ese estado. Otro de los beneficios de la respiración diafragmática es ponerte en condiciones de relajar el cuerpo y la mente, poder hacer frente a las numerosas tareas diarias sin sentirte abrumado por el estrés. Por eso, en situaciones de gran estrés,
Es útil concentrarse en la respiración y pasar a la respiración consciente, utilizando el diafragma. Inmediatamente podemos sentir nuestro cuerpo más relajado y menos preparado para la acción agresiva. También suelo explicar en terapia, en el proceso, que muchas veces es como cuando se nos activa este tipo de respiración así como agitada, como de no poder respirar, esta respiración torácica, cuando estamos ante un peligro. Vamos corriendo, encontramos un abismo y lo primero es ese susto, y ante ese paro vienen muchos mensajes a nuestra cabeza que van a intentar darnos todo lo que podría pasar. Entonces viene más miedo, vienen muchas reacciones, muchos pensamientos, muchas emociones, y va a empezar entonces esa respiración más rápida y el corazón más rápido, todo para buscarnos defender. Pero por diferentes heridas afectivas, por diferentes traumas, por diferentes situaciones que se fueron pasando, se activa eso ya con otras cosas. Entonces, que en el trabajo, que en una situación, que en la otra, ya no se necesitan peligros grandes, sino que a cosas que para otras personas pueden ser pequeñas, para la persona que lo está sufriendo, lo vive como algo grande. También en esa parte, en cuanto a lo mental, está la parte de las emociones. Para Bárbara Camilli, dice que una emoción es un movimiento hacia algo. Menciona que el prefijo E de emoción detona la dirección de dentro hacia afuera. Toda emoción es movimiento del centro a la periferia, donde se traduce en acción. Dice que, por ejemplo, el amor se experimenta como un impulso de acercarse a alguien, la ira como un impulso para atacar nuestro alrededor, la tristeza como un impulso de desahogarse con lágrimas. El impulso de la emoción debe llegar a la superficie del cuerpo para ser experimentado como un sentimiento. Sin embargo, no es necesario que produzca ninguna acción manifiesta. Si el impulso produce un estado de predisposición a actuar en los músculos, entonces se vivirá como una emoción. La inhibición del movimiento por la tensión muscular crónica tiene efecto de suprimir los sentimientos. Tal tensión endurece el cuerpo y lo adormece parcialmente, dado que la rigidez se asocia con sentimientos reprimidos. Uno puede saber qué sentimientos están siendo reprimidos examinando el tipo de tensión. Entonces está, por ejemplo, que las mandíbulas apretadas, las cuales dificultan el impulso de morder, pero puede surgir una forma de sarcasmo mordaz. Las mandíbulas apretadas también bloquean los impulsos de succión, suprimiendo el deseo de intimidad y contacto. La garganta apretada evita los sollozos profundos y ayuda a suprimir la tristeza. Los hombros rígidos reduce la intensidad de una reacción de enojo. La rigidez generalizada del cuerpo adormece el cuerpo, limitando la respiración y la motilidad. Al hacerlo, reducimos la cantidad de oxígeno introducido, disminuyendo la actividad metabólica y reduciendo la energía disponible para los movimientos y sentimientos espontáneos. La respiración tiene la característica de ser una actividad natural e involuntaria, pero sujeta al mismo tiempo a un control consciente. Los estados emocionales afectan directamente a la respiración. Por ejemplo, la ira, la respiración se acelera para ayudar al sujeto a movilizar más energía para la acción agresiva. En el miedo, contener la respiración, porque el estado de miedo, la acción se suspende. En el pánico, cuando una persona trata de desesperadamente de escapar de una situación amenazante, la respiración se vuelve rápida y superficial. Con el pavor, es difícil respirar, ya que esta emoción tiene un efecto paralizante en el cuerpo. En el estado de placer, la respiración es lenta y profunda. De ahí la importancia de hacer una consciente y una adecuada respiración
para poder regular las emociones. Y pues hay la diferencia, poder regular y no controlar, sino poderlas mantener en un nivel adecuado y no como tener un control sobre ellas, porque controlar ya es muy fuerte y no se controla. Y Listo. eso es importante. Más que controlarlo, uno trata de integrarlo, ¿no? De vivirlo. Que ahora, digamos, con los últimos estudios y todo lo que se está investigando, sabemos pues que las emociones no son ni buenas ni malas, son adaptativas. Entonces, que cuando yo estoy sintiendo ansiedad, ¿no? O siento tristeza, como tú decías en alguna definición que dabas, esa emoción está expresando algo, esa emoción surge ante algo, ¿no? Entonces, hay algunos autores que hablan que la emoción es como una meta, ¿no? Están expresando algo de mí, me están como, a veces puede ser como que se prende una alarma, ¿no? La ansiedad surge ante una amenaza de pronto, ¿no? En este momento hay un temblor aquí, entonces Medellín, digamos, o donde sea, entonces uno va a sentir miedo, va a salir corriendo de pronto porque cree que piensa que se le puede caer el techo o algo así, ¿no? Es como esa ansiedad entonces cumple esa función adaptativa, ¿no? Pero bueno, no sé, Sandra, si acabaste esta parte, cuando la acabes, necesitamos hacer un espacio a ver si hay alguno de los amigos que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, pero no sé si acabaste. Pues faltarían los últimos dos beneficios, la Dale, del sueño y los movimientos. sí, dale, muy bien. Listo. Entonces, en el cuarto beneficio que encontramos está la mejora de la calidad del sueño. Dormir bien tiene importantes beneficios para la salud. Dar continuidad a un sueño sereno y relajante permite recuperar fuerzas y preparar el cuerpo y la mente para las actividades del día siguiente. No siempre es posible conseguir un resultado óptimo debido al estrés y ritmos frenéticos a los que muchas veces nos vemos sometidos. Si además le sumamos la mala respiración que activa esa parte del sistema nervioso encargada de enviar adrenalina al torrente sanguíneo y hacer que te sientas listo y ágil como si estuvieras en peligro, conciliar el sueño y descansar bien se vuelve aún más complicado. Recuerda que la respiración diafragmática te relaja y te permite dormir, mejorando también la calidad de tus pensamientos. Y prepararnos mental y físicamente para las actividades del día. Entonces ya hemos visto que la respiración nos va a ayudar en las emociones, en los pensamientos, en lo físico. En fin, la respiración diafragmática, el poderla hacer adecuadamente e irla practicando de vez en cuando nos va a ayudar en muchos ámbitos de nuestro diario vivir. Por último también, aunque bueno, estos son 5 beneficios, hay muchos beneficios más, pero bueno, mencionamos 5 por ahora como los más importantes. En el quinto encontramos la mejora de los movimientos. Existe un equilibrio preciso entre todos los músculos del cuerpo, en particular entre los profundos, más conocidos como músculos antigravedad o posturales, y los más superficiales. Los primeros tienen una función de estabilizar la columna vertebral, permitiendo la postura erguida, que es una de las prioridades del cuerpo. Estos últimos, en cambio, los superficiales, son los encargados del movimiento y por tanto permiten realizar todos aquellos gestos que normalmente realizamos durante el día. Una respiración incorrecta altera este equilibrio y provoca alteraciones no solo en la postura, sino también en la forma de moverse. Las consecuencias de todo esto es que los músculos superficiales, para suplir esta carencia, se contraen y quedan en un estado de tensión continua, lo que en poco tiempo provoca rigidez, dolores musculares y disminución de la flexibilidad. Además, si al respirar se contraen los músculos del cuello,
y de los hombros, definidos como músculos accesorios de la respiración, porque precisamente deben usarse solo cuando hay una mayor necesidad de oxígeno. Por ejemplo, cuando uno corre o se entrena. Pronto sucede que estos se cansan y generan tanta tensión en la parte cervical como alteraciones de la postura, hombros inclinados hacia adelante. De hecho, uno de los principales beneficios de la respiración diafragmática es estimular la activación de los músculos profundos y permite que los músculos superficiales permanezcan relajados, garantizando una mayor flexibilidad y libertad en el movimiento. Otro de los beneficios muy conocidos, ya saliendo un poquito de estos 5, es por los cantantes, y es que la voz se vuelve más clara, más definida, y además ayuda a cantar con mayor naturalidad, sin ahogo y sin afectar las cuerdas vocales. En realidad estos son algunos de los beneficios que podemos notar como comenzamos a respirar correctamente. De hecho, la respiración es una función tan importante para nuestro organismo que cuando actuamos sobre ella podemos ser capaces de regular nuestro estado emocional y aumentar la velocidad de recuperación del estrés. Esto es posible porque aunque durante la mayor parte del día y de la noche respiramos sin darnos cuenta, si queremos poder optar por regular conscientemente nuestra respiración, cambiando el ritmo, la amplitud y la duración de cada una de nuestras respiraciones. Al hacerlo, pasamos de una acción involuntaria a una respiración consciente. La forma en que respiramos nos da información sobre nuestro estado físico y emocional. Al observar la forma en que respiramos, podemos entender mucho sobre nuestro estado físico y emocional. Bueno, yo creo que dejemos así por ahora. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Sí, Sandra, estamos bien. Voy a invitar a los amigos que están conectados a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, porque ya luego ya Sandra lo que va a hacer es explicar cómo se hace la respiración diafragmática. Para los amigos que recién se están conectando, hay que decirles que la respiración diafragmática es una herramienta, una técnica potente para todo lo que es el pánico, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y que yo digamos, le digo a las personas que hagan 1 o 2 respiraciones al día, 5 minutos cada vez, y después la puedan utilizar también cuando se sientan ansiosos, justamente. Y funciona perfectamente, porque cuando uno hace la respiración diafragmática, ¿no? Justamente eso impacta en el sistema nervioso autónomo, específicamente en el parasimpático. Entonces lo va a relajar. Y al relajar ese sistema autónomo parasimpático, pues todo el organismo se va a relajar. Entonces, ese es un beneficio muy importante desde el manejo del estado de ánimo, ¿no? Entonces, eso quería comentar. No sé si vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Acá dice Sandra, mira, Ana dice, ¿tiene horario para practicar la respiración o se hace en cualquier momento? ¿Qué le recomiendas tú a tus consultantes? Bueno, pues no horarios en general. A veces de pronto sí, cuando hay problemas de sueño o problemas para dormir, pues sí, en la noche. Pero no tiene un horario así en definitivo. De pronto en momentos en que ya se empieza a sentir como esa carga en los hombros, cuando se siente a nivel físico, cuando se siente la opresión en el pecho, cuando se nota así a nivel físico o cuando se siente el estrés, la intranquilidad, miedo, el pánico, Sí. ante diferentes situaciones que como que no se sabe cómo reaccionar, pues ahí es recomendable hacerla. Sí, yo creo, para complementar lo que dice Sandra, en momentos de ansiedad, pánico y estrés se puede hacer, pero
Yo creo que para que la persona se eduque a hacer la respiración diafragmática, es decir, se entrene, ¿no? Yo creo que por lo menos hay que hacerla una vez al día. Pero como está diciendo Sandra, eso se puede hacer en cualquier momento, ya depende de la persona. Yo a mis consultantes muchas veces les digo, porque a veces llegan a la cita, a la sesión y me dicen, no, doctor, me olvidé. Entonces, poner un horario fijo. Por ejemplo, decir ya, yo después de asearme ya tomé desayuno, entonces uno puede decir, bueno, antes de irme a trabajar, ahí puedo regalarme 5 minuticos para hacer la respiración diafragmática, o puede ser después. O como dice Sandra, también puede ser en la noche antes de dormir, también puede ser, pero yo sí pondría, Sandra, como un horario fijo, por lo menos un día, o sea, perdón, un momento, aunque yo a mis consultantes les digo 2. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es generar un hábito. Entonces, cuando la persona ya tiene el hábito de la respiración diafragmática y ya vio que le funciona, ya vio que efectivamente lo relaja, cuando siente ira, cuando siente estrés, ahí puede hacer la respiración diafragmática, ¿no? Entonces, eso es importante, generar el hábito para luego utilizarlo. Okay, acá dice, Silvia dice, bueno, nos saludó, dice que ahora estoy tensa. Justamente entonces, Silvia, es el momento de hacer la respiración diafragmática. Ahora como Sandra nos ha dado toda la teoría, ahora nos va a explicar cómo. No sé si tienes algún comentario. Sí, no, para lo anterior que sí de pronto otra de las formas para formar ese hábito, se me quedó mucho de una charla que daba Daniel Goleman, donde dice que inicialmente como no está uno acostumbrado, como el cuerpo no está acostumbrado para hacer conciencia de ese tipo de respiración, es hacerlo 3 veces. Así no va a ser que no, que lo tengo que, porque por ejemplo lo que más aconsejan es 20 veces, pero de pronto 20 veces pues suena mucho y se cansa uno y no va a llegar. Entonces, mejor iniciar de a pocos, 3, después 5, va aumentando ¿Qué dices en un hasta momento? llegar a. En un momento. Sí. O sea, digamos a las 8 de la mañana, 3 veces, dices, así. Sí. Sí, también hay, yo les digo 5 minutos, pero claro, el tema con las personas que están muy ansiosas no tienen, digamos, a veces la paz o la tranquilidad para hacerlo. Entonces ahí viene la recomendación que tú estás diciendo de 3, 4, lo que le dé en realidad. Yo siempre les digo, mira, lo ideal son de pronto 5 o 6 minutos, pero lo que te dé, si puedes 2, 3 minuticos, porque hay que ir generando el hábito, ¿no? Pero sí en un momento específico, en 2 momentos, y cuando ya uno lo necesita, lo hace. Pues inclusive funciona cuando uno está enojado, cuando tiene rabia, ¿no? Uno toma Sí. una distancia y uno puede respirar. Y ahí uno se relaja automáticamente, se tranquiliza. Y es que la idea es eso, de hacerlo consciente, irlo haciendo consciente hasta que llegue el momento en que inconscientemente en esos momentos en que se necesita se pueda hacer, se logre hacer. Sí, perfecto. Muy bien, por Listo. ahora no hay ningún comentario. Invitamos a los amigos que están aquí que compartan el video para que lleguen más personas. Y ahora ya vamos a entrar a la última parte de la Aló Psicólogo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo van haciendo. Y si no, ya sí, Sandra, entremos a la explicación propiamente de cómo se hace la respiración. Bueno, ahí vamos a tener que de pronto buscar un lugar cómodo porque sería bueno que lo pudieran hacer ustedes en sus casas, en el lugar donde se encuentran, donde nos están escuchando, que pudieran encontrar un lugar cómodo. Este tipo de respiración se puede realizar en cualquier posición, de cualquier manera. Importante que uno esté cómodo, pero aconsejan algunos que para iniciar la primera vez es mejor si se puede hacer acostado, para así poder sentir mejor los movimientos tanto del pecho como del diafragma. Entonces, vamos
a intentar iniciar. Entonces, pues, como les decía, vamos a hacer estos ejercicios si pueden, tumbados, vamos a buscar una buena posición. Y no sé si de pronto ya habrán encontrado el lugar y se han podido acostar los que pueden, o si no, pues los que no puedan, estar sentaditos derechitos. Entonces, mientras se va analizando, pues les voy comentando, se puede comenzar a respirar con el diafragma incluso cuando se está sentado de pie en cualquier momento del día, también porque se practica la respiración diafragmática con regularidad. Se convertirá en un hábito para cada uno de nosotros y se terminará haciendo sin darnos cuenta. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Voy a ir dando las instrucciones. Entonces, nos acostamos boca arriba sobre una superficie cómoda, como una colchoneta, con las piernas dobladas y los pies separados unas 8 pulgadas más o menos. Y empezamos a enfocar la atención en el vientre, para así sentir el diafragma. Colocamos entonces una mano sobre el vientre y otra sobre el pecho. Y van a comenzar a respirar. El objetivo es levantar la mano que está apoyada en el vientre, mientras la que está en el pecho debe permanecer inmóvil. Entonces, se inicia a tomar el aire por la nariz y se observa cómo la barriga se va llenando de aire. Luego se exhala lentamente por la boca y la mano en el pecho se debe evitar que se mueva. Tanto cuando entra el aire como cuando sale. El pecho no debe haber ningún movimiento. Solo en el diafragma, en la parte del vientre. Entonces vamos a seguir repitiendo lentamente este ejercicio. Vamos a hacerlo de la forma más cómoda, tratando de buscar que sea algo lento y profundo, el ir tomando el aire por la nariz, que se vaya dirigiendo al vientre, que se vaya llenando, se vaya inflando, sentir cómo la mano va subiendo, sostener un momentico ahí e ir exhalando lentamente por la boca. Lo más lento, no que sea incómodo, pero sí que sea algo lento y profundo. Y lo vamos repitiendo hasta que ya se sienta cómodo, que no se sienta esa presión en el pecho, sino que se sienta cómodo. Si se nota que la mano en el pecho sube, significa que no se está usando el diafragma. Seguir centrando la atención en el vientre e imaginar que con el aire que se inhala se está inflando un globo dentro del vientre. A medida que se haga el ejercicio, se notará cada vez más que el pecho se queda quieto y que el aire que se inhala irá directamente al vientre. Cuando se exhala, se abre la boca y se deja salir el aire de forma pasiva, sin contraer los músculos abdominales ni arquear la espalda. La mano en el pecho siempre debe permanecer inmóvil. Para respirar correctamente con el diafragma, necesitamos practicar. No nos rindamos, pues si no lo conseguimos enseguida. A veces se puede hacer un poco difícil. La conciencia aumentará gradualmente. Continuemos tratando de hacer ese ejercicio, de ir respirando lenta y profundamente. Al inicio, esta forma de respirar puede parecer poco natural. Sin embargo, si se continúa practicando, incluso por unos pocos días se volverá automático.
Inicialmente para practicar se puede exhalar por la boca, pero a medida que se avanza en el camino, se termina exhalando por la nariz. De hecho, cuando se respira con la boca, el aire entra directamente en la garganta y entonces hay frío y se siente seco, mientras que cuando se respira a través de la nariz, entra el aire caliente, humidificado y purificado. Y esto se aplica no solo a la inhalación, sino también a la exhalación. Exhalar por la boca solo puede ser útil en momentos de especial ansiedad. En estos casos se puede servir para liberar la tensión acumulada. Si quieren, pueden ir escribiendo cómo se sienten después de hacer este ejercicio de respiración los que lograron hacerlo. ¿Cómo se sienten físicamente? Si sienten algún cambio en su cuerpo y cómo se sienten emocionalmente. ¿Cómo se sienten las emociones, los pensamientos? ¿Sienten que hubo un cambio? Vamos a leer, Sandra, si hay algún comentario. De todas maneras, lo que tú dices es muy importante. Hay que entrenarse, hay que hacerlo una y otra vez. A veces, digamos, uno no tiene ganas, siente que es una pérdida de tiempo, pero esto funciona, uno lo hace y cuando se oxigena, ahora que yo lo estaba haciendo también, uno siente que se oxigena y siente como si que se renueva y efectivamente los músculos se van relajando, ¿no? Pero hay que insistir en el hábito, en el entrenamiento. Acá están diciendo físicamente pesado el estómago y emocionalmente tranquila, dice Jennifer. Angler dice sí se relaja mucho. Silvia dice que le bajó la tensión que había dicho y puede dejar de pensar en lo que me estaba preocupando. A ver qué puedes comentar a esos 3 comentarios. Sí. Pues ahí para muy tener en cuenta, porque a veces se suele ligar solo a las emociones o solo al cuerpo, pero también cómo tiene que ver con los pensamientos. Como muchas veces lo que mencionaba anteriormente, que en esos momentos en que por el susto, por el miedo, se nos activa todo nuestro sistema y empieza a agitarse la respiración y el corazón y demás. Entonces ahí es cuando viene un bombardeo de pensamientos. Y el poder respirar nos va a ayudar a regular nuestros pensamientos, poder tener claro y quitar todo eso que estaba dando fuerza, como toda esa explosión de pensamientos y emociones. A tener en cuenta de pronto la persona que dijo del estómago, que creo que era una presión o algo así, si de pronto estaba haciendo mucha fuerza para respirar. Y acá dice, a una persona dice, sí me sentía cansada y después del ejercicio me sentí mejor. Hay otra que dice, muy relajante, muchas gracias. Después miren que dice acá, llevo un tiempo de conocerlo, pero no lo realizo continuamente, solo en el momento en que siento preocupación, ansiedad. Y sí le he enseñado a mis hijos en momentos así y funciona mucho. Sí. También, como ya hemos dicho y dijo Sandra, pues se puede usar en los momentos de ansiedad, de enojo. Pero yo creo que yo le digo a mis consultantes que esto hay que hacerlo diariamente, aunque sea una vez al día. Hay gente que, por ejemplo, va a hacer oración, entra a la capilla, al Santísimo. Ahí se puede hacer, ¿no? Es generar el hábito. Caterina dice, me siento relajada, excelente práctica, muchas gracias. Entonces, creo que esto es como la actividad física, ¿no? Como para la ansiedad también o para generar serotonina se recomiendan los cardiovasculares.
Dice tres veces a la semana mínimo, y lo ideal es 5, pero entonces hay que generar ese hábito. Ese hábito, sí. Lo que Y pasa tener es que, paciencia, así es, porque, así, sí, dale, dale. sí, no, tranquilo. No, lo que quería decir, Sandra, es que esto es una manera de prevenir ansiedad generalizada, pánico, de encauzarlo, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces la salida más fácil es ir al psiquiatra para que nos medique, pero todos sabemos, porque hemos escuchado o ya nos ha tocado tomar, que una pasta, una pastilla, una droga psiquiátrica es muy invasiva y que mínimo son 6 meses, un año y medio o más. Entonces, esto que Sandra nos ha explicado es muy valioso, es muy importante para prevenir, ¿no? Y para nosotros autorregularnos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando uno siente malestar emocional, siempre va a tratar de regularse, pero a veces nos regulamos disfuncionalmente, ¿no? Con la comida, con el sexo ocasional, con el WhatsApp, con las redes sociales, ¿no? Con la pornografía. Bueno, la respiración diafragmática es una manera de regularse de manera funcional, sana, saludable. Muy bien, Sandra, no sé qué otro comentario tienes, ya para ir terminando. Sí, no, lo Invitamos. último, Sí. sí, Ujú. de buscar tener paciencia si no se logra inicialmente. Iniciar de a poquitos. Mire que hicimos un tricitico nomás, fue un poquito tiempo en el que buscamos hacer esos ejercicios de respiración y ya se van viendo los efectos. A veces con la ansiedad, lo que es una cosa pequeña, pero con la ansiedad parece que es mucho el hacer esos ejercicios de respiración. Entonces, no, ir con paciencia poco a poco y hasta que se va adquiriendo ese hábito, muy buen hábito. Entonces, sí, Ok. totalmente invitados a practicarlo en su vida cotidiana. Sí, muy bien. No sé si tienes ahí, si alguien quiere, en la última diapositiva has puesto tus datos, si alguien quiere consultarte, escribirte, o cuáles has puesto. He puesto el de Facebook en la página Main Virtus, lo he Pon llamado tu así, diapositiva, ahí está. sí. O también en Instagram, lo mismo, Main Virtus. Muy bien, sí. Entonces sí, cualquier consulta pues con Sandra, la pueden buscar ahí en su Facebook, en su Instagram. Ella hace pues consultas virtuales y bueno, ya han visto la calidad de trabajo que ella presenta y es buena, ¿no? Ella es diplomada en psicoterapia de la reconciliación, ha sido formada en el centro ALT. Obviamente, como ella dijo, pues una parte porque obviamente la formación fundamental fue en la universidad, pero desde las prácticas. Y yo creo que ese es un momento fundamental, ¿no? Donde uno, como el nombre lo dice, va a practicar y a la hora de practicar uno aprende para poder practicar, para poder aplicar todo lo que he ido aprendiendo durante 4 o 5 años, ¿no? Pero bueno, Sandra, muchas gracias por haber estado aquí. Desde ya te invitamos para otro programa a los psicólogos. Por ahí creo que ya hemos programado un par de temitas más. Muchas gracias, excelente. Felicitaciones. Gracias, Humberto, por la confianza y por permitirme participar de este programa y gracias a todos por su escucha y por participar. Muy bien. Así es, queridos amigos, entonces estamos llegando al final de una nueva versión de Aló Psicólogo. Saben que Aló Psicólogo son todos los lunes a las 7:30 de la noche. La próxima vez yo tengo a cargo en Aló Psicólogo, vamos a hablar de la prevención de los problemas psicológicos en la familia. De eso vamos a hablar. Prevención de los problemas psicológicos en la familia. Para los que son psiquiatras y son psicólogos, saben que tenemos
el diplomado virtual Psicoterapia de la Reconciliación. Voy a invitar a Viviana a que nos ponga ahí el afiche. Este 13 de marzo estamos empezando con ese diplomado para psicólogos y psiquiatras. Se llama Psicoterapia de la Reconciliación. Quien quiere sanar sus heridas afectivas, también tenemos un curso virtual que dura 8 semanas, que se llama Aceptación y Perdón Reconciliando Heridas Afectivas. Y las personas que quieren formarse para acompañar personas, porque son orientadores familiares, porque son consejeros espirituales, porque son agentes pastorales o se dedican a ayudar a personas, bueno, no pueden entrar al diplomado Psicoterapia de la Reconciliación, pero tenemos otro diplomado que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal, que también es muy recomendable, ¿no? Entonces, le vamos a dejar los afiches, la propaganda ahí, de esos 2 diplomados y del curso de aceptación y perdón, y de todas maneras, si ingresan a nuestra página web del Centro LT, ahí también lo encuentran. Muy bien, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo lunes entonces, con este importante tema, la prevención de problemas psicológicos en la familia. Buenas noches, cordial saludo, chao, nos vemos, hasta luego.